Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Muchas veces hemos conversado, se ha predicado acerca de la misericordia de Dios. Una palabra muy extensa, una palabra en la que podemos ahondar en muchas situaciones. Hemos conversado y hemos dicho lo que la palabra de Dios dice acerca de la misericordia. Hemos repetido por varias ocasiones porque bueno es Dios, porque para siempre es su misericordia. Esta palabrita de misericordia conlleva muchas cosas. Pero ahora yo me preguntaba, ¿de quién tiene Dios misericordia? ¿Hay que seguir algunos pasos? ¿Hay que ser apto para esa misericordia? Hoy vamos a ir conversando acerca de estos temas, acerca de qué nosotros tenemos que hacer como cristianos o qué no debemos hacer. Lo vamos a ir viendo para que Dios, con su infinita misericordia, sea obrando en nuestras vidas, en nuestras dificultades que estamos viviendo, que estamos atravesando, en los problemas que podamos estar teniendo, para que esa misericordia de Dios se manifieste. Podemos decir que la misericordia de Dios es algo, y que lo hemos repetido varias veces, es no recibir algo que merecemos. ¿Usted se imagina si cada uno de nosotros recibiera el merecido de parte de Dios? Si nosotros recibiéramos lo merecido por las fallas que hemos tenido, por los pecados cometidos. Pero sin embargo el Señor es infinito en misericordia y no nos da ese pago, sino que nos perdona, nos limpia de nuestros pecados cuando nosotros vamos con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Entonces el Señor nos levanta. ¿Por qué? Es por misericordia. La misericordia está de la mano con la palabra compasión, porque el Señor tiene compasión de mí, tiene compasión de usted. Por un momento recordemos la parábola en la que Jesús contaba de aquel hombre, del buen samaritano. Jesús les decía que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Esto lo podemos leer y lo podemos seguir en Lucas 10, del versículo 30 al 37. Y vamos a leerlo nuevamente. El versículo 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Y qué sucede cuando alguien es movido a misericordia? Escuche lo que dice el siguiente versículo. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Se imagina toda esta escena? Primero es un hombre que venía de Jerusalén a Jericó. Es un hombre que seguramente estaba dentro de la cultura judía, dentro de todo este grupo de los judíos, pero sin embargo pasó un sacerdote que también era compañero de aquel hombre y no fue movido a misericordia, sino que al contrario lo miró y pasó de largo. Pasó un levita que igual estaba dentro de los judíos y lo miró y pasó de largo. Pero sin embargo pasa un samaritano que tenía incluso, entre comillas, la justificación para pasar de largo, diciendo: yo no tengo por qué atender a este hombre porque somos enemistados, porque tenemos peleas entre nosotros. Así que tenía incluso esa justificación de decir por qué tenía que ayudarlo. Pero ¿sabe qué sucedió? Y esta es la característica que estamos conversando en este día,
que Él fue movido a misericordia. Cuando una persona es movida a misericordia, entonces tiende a actuar de forma diferente. Si hay algo que le está molestando y que puede verlo de diferente manera y de hacer a un lado, dice, no, yo estoy movido a misericordia, y en vez de pasar de largo, ayudamos. Eso es lo que hace la misericordia. Y tenga en cuenta lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 4. Y vamos a leerlo del 4 al 6. Y la palabra de Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tome en cuenta cómo empieza estos versículos y dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Para uno poder actuar con misericordia, necesita tener amor en su corazón. Uno no puede obrar con misericordia sin amor. Es por eso que la palabra de Dios dice que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún siendo como aquel hombre que bajó de Jerusalén a Jericó y fue atracado, fue golpeado, dejado ahí casi muerto, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y mucha gente nos miró y pasó de largo. Pero vino el Señor, vino nuestro Salvador, y aunque tenía justificación para decir, yo no puedo mezclarme con tanto pecado, yo no puedo mezclarme con todo lo que tú eres, al contrario, fue movido a misericordia porque Él es misericordia, porque Él es amor. ¿Y sabe qué provocó todo eso? Que nos levantara, que nos limpiara, que nos curara las heridas. Y no solo eso, sino que dice la palabra de Dios que también nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es producto de esa misericordia hermosa que Dios ha tenido con nosotros. Así que si nos ponemos a analizar un poco y podríamos pensar y decir, entonces uno de los requisitos dentro del listado para ser aptos para la misericordia de Dios es tener pecados. No necesariamente podemos decirlo de esa forma. No es que debamos tener pecados, sino que tenemos que aprender a reconocer nuestros pecados. Ninguno de nosotros puede decir que no ha cometido pecado, porque la palabra de Dios dice que aquel que diga que no ha cometido pecado es un mentiroso y le está haciendo mentiroso a Dios. Nosotros hemos fallado, nosotros fallamos cada día, pero ahí tenemos que tener esa convicción de que Dios es rico en misericordia y que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar esa misericordia en nuestras vidas. ¡Aleluya! Así que el requisito no es ser yo soy pecador y voy a seguir pecando. El requisito es aceptar y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Dios para ser salvos. Así que no existe, y le voy ahora a contestar, no existe un listado para que Dios tenga misericordia de nosotros. Tal vez usted estaba esperando y estaba presto para apuntar y decir, yo voy a cumplir con estos requisitos, con un check para ir viendo qué me faltaba para poder alcanzar la misericordia de Dios. Pues no es así. Dios es rico en misericordia. Y ese amor, ese gran amor con que nos amó estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, aún estando de esa manera, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así que mi hermana, mi hermano, nosotros para tener acceso a esa misericordia, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? El Señor le dijo a Moisés en cierta ocasión, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. En este momento recuerdo, habrá pasado unos cuantos meses de yo haber entregado mi vida por completo a Dios,
Y siempre existen las preguntas que vienen a la mente de que, ¿por qué siguen sucediendo? ¿Por qué hay cosas todavía que no se solucionan? Y en aquella época todavía había un gran dolor en el corazón por una pérdida en la familia. Sin embargo, en medio de todas esas preguntas, yo recuerdo estar en el culto y aún todavía yo no leía la palabra de Dios. Yo no sabía que existía este versículo de tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo no sabía todavía que el Señor es aquel que se hizo llamar una vez y que le dijo a Moisés, pues tú anda y di, yo soy. Si te preguntan quién te mandó, di, yo soy, me envió. Y estando con todas esas preguntas en mi mente, y tal vez usted esté con ese cuestionamiento en este momento, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Diciendo, Señor, ¿qué sucede? ¿Por qué no cambia la situación? ¿Por qué va empeorando? No mejora. No se avisora algo, Señor, en los que yo pueda estar convencido que tú estás obrando. Todas esas preguntas pueden estar en nuestra mente en este momento y el Señor está diciendo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y en medio de esas preguntas en mi cabeza, recuerdo que el pastor Eliezer se acercó y me dijo, yo soy el que soy y yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Para mí fue una respuesta muy clara. Para mí fue Dios diciéndome, ¿de qué te estás preocupando? No es que yo decía, Señor, entonces yo voy a ser del lado del que tú no tengas misericordia. Al contrario, inmediatamente me di cuenta que si Dios está hablando conmigo es porque me está diciendo y nos está diciendo en esta mañana, yo tendré misericordia de ti. Porque hemos creído en Jesucristo. Porque hemos creído en ese sacrificio cruento en aquella cruz del Calvario. Y por eso nosotros recibiremos y recibimos misericordia de parte de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y para recibir misericordia. Ese es nuestro Dios, a quien servimos. Así que si usted está preguntándose y tal vez la respuesta la quiere tomar por otro lado, o su mente se fue por el otro lado de tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y dijo entonces de mí, no es así. Si usted cree en el Señor Jesucristo, Dios tendrá misericordia. Créame una cosa, mi hermana, mi hermano. Y la palabra de Dios lo dice que cuando empieza la prueba, el Señor ya tiene la salida. Así que con esta prueba que podamos estar atravesando en nuestra vida, en nuestra familia, en la situación económica, sea cual sea la prueba, tenga por seguro que Dios ya tiene la salida. Así que Dios ya tuvo misericordia de usted. Solo que no lo vemos aún. Pero tiene que ser nuestros ojos de la fe lo que miren lo que aún no sucede. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? De lo que aún no se ve. Con esa fe en nuestro corazón tenemos que estar convencidos de que Dios ya tuvo misericordia de nosotros, de que nosotros somos salvos, de que nosotros somos bendecidos. Nosotros no podemos movernos en este mundo diciendo, Señor, yo soy capaz, Señor, yo tengo esto, Señor, yo lo hago porque tengo la capacidad de hacerlo. ¿Sabe qué sucede en Daniel 9:18? En la segunda parte hay unas palabras preciosas. En este capítulo Daniel clama por el pueblo. Clama por el pueblo de Jehová realmente. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Nosotros no podemos llegar delante de Dios y decir, Señor, pero es que ¿por qué me sucede esto a mí?
Si yo soy tu siervo, si yo soy pastor, si yo soy entregado, Señor, a tu obra, si yo diezmo cumplidamente, no podemos llegar y levantar nuestros ruegos en base a nuestras justicias. Porque no funciona de esa manera. Sabe que el Señor tendrá misericordia del que tenga misericordia. Él es soberano. Nosotros no podemos ir contra la soberanía de nuestro Señor. No podemos ir contra la omnisciencia de nuestro Señor porque Él ya sabe el futuro. Él ya conoce la victoria que está deparada para cada uno de nosotros. Pero no por eso podemos ir y decir, Señor, pero yo te sirvo. Señor, pero yo predico. Señor, pero yo me esfuerzo por hacer todo bien. ¡Qué bueno! Y si lo hacemos, pues sigamos haciéndolo. Pero no es esa justicia, no son esas justicias, no son las cosas buenas que podamos hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es llegar con ruegos delante de Dios, pero no en base a esas justicias, sino como dice la palabra de Dios, no estamos confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No podemos obligarle al Señor y decir, Señor, quiero que ya se solucione esto. Porque yo he hecho esto, porque yo soy esto. No, Señor, no funciona de esa manera. No podemos llegar de esa manera. No podemos hablar solamente y sacar pecho por nuestras justicias. El Señor es claro al decir, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y lo hermoso de la palabra de Dios y lo hermoso de nuestro Dios es que dice que no estamos confiados en nuestras justicias, sino que estamos confiados en sus muchas misericordias. Así que deposite esa confianza en Dios. No deposite esa confianza en su capacidad. No deposite su confianza en que usted, como está haciendo las cosas para Dios, entonces todo tiene que funcionar perfecto. Hay veces que vienen pruebas, hay veces que vienen dificultades, pero no podemos desviar nuestra confianza de sus muchas misericordias. Es por eso que David, cuando falló, cuando se equivocó con Betsabé, cuando tuvo ese lapso en su vida muy lamentable, y se acercó, y en el Salmo 51 habla de qué manera se acercó al Señor a pedir perdón. Y él dijo en el versículo 1 del capítulo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu misericordia, Señor. No hay nada más hermoso que la misericordia de Dios. No hay nada más grande que esa misericordia de Dios. Esa misericordia y ese amor de Dios es lo que provocó que enviara a su único Hijo a morir por usted y a morir por mí. ¿Qué más podemos pedir? Es Dios el que está al pendiente de todo. Es Dios el que tiene el control absoluto de todo. Pero ahora lo que resta es que nosotros no estemos confiados en nuestras justicias, sino que estemos confiados en sus muchas misericordias y poder acercarse como se acercó David cuando nosotros fallemos y decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ese es nuestro Dios precioso, el que nunca nos va a dejar. La misericordia de Dios se manifiesta en nuestra vida, créalo. Tal vez usted pueda pensar en este momento y decir, Señor, pero yo no miro esa manifestación. El Señor está al pendiente. El Señor está pendiente de usted. El Señor está movido a misericordia y aunque nosotros estemos muertos en nuestros delitos y pecados o hayamos estado muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor siempre obrará con misericordia para con sus hijos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y ahora repítalo y diga, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Por eso los hijos de los hombres se amparan
bajo la sombra de tus alas. ¿Sabe por qué? Porque podemos confiar en la misericordia de Dios. Y así como el salmista lo menciona, así como David lo menciona en este versículo, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Hablar de esta manera y hablar de la hermosura, hablar de una característica acerca de la misericordia, a este nivel de decir cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, es porque ya la ha vivido. Si usted va a mencionar cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, entonces es porque ya la ha vivido. En esos momentos recuerde aquellos momentos difíciles de su vida en los que Dios se ha manifestado. Entonces va a entender que la misericordia de Dios ya estuvo en su vida. Y que cada día que nos despertamos nuevas son sus misericordias. Nuevas son. Hoy tuvimos una misericordia nueva. ¿Hubo dificultades hoy? Pues también hubo misericordia. Y mañana, ¿sabe qué va a pasar? La misericordia de Dios va a ser nueva, porque nueva es la misericordia de Dios. Cada mañana, cada día, Dios se manifestará con su misericordia, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. Resguárdese en ese lugar seguro. Resguárdese bajo la sombra de las alas del Altísimo. No es solamente de paso. No es solamente que vamos a estar un momento bajo las alas y nos salimos. Si salimos de esa sombra del Omnipotente, entonces hay problemas. Entonces hay dificultades. Tenemos que aprender a vivir bajo la sombra de sus alas. Tenemos que aprender a ampararnos bajo la sombra de las alas del Altísimo. Y eso es cuando entendemos la hermosura y cuán preciosa es la misericordia de nuestro Dios. Mis hermanas, mis hermanos, yo les agradezco de todo corazón. Y yo puedo decir confiadamente en este momento que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya.